Hola chiquillos, chiquillas, buenos días. Hola, profe. Hola, Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy día? Falta poco para terminar ya. Estamos en la recta final. Recta final, estoy agotada. me imagino, me imagino. Es rudo. No sé si habrán pasado antes por esto de los semestres en 3 semanas, pero son bien rudos, la verdad. Bueno, pero sí, pues el, ¿cómo podríamos decirlo? Ay, se me fue la palabra. El, bueno, se me fue la palabra, pero al menos queda poco. ¿Cómo se dice? Es como el consuelo, esa era el consuelo es que queda terminando la jornada de hoy, ya quedan 2 días nomás. Eh, y ya, bueno, son libres. Siempre y cuando no se vayan a examen, pues, ojalá que puedan, algunos que iban con la nota bien baja con la prueba uno, ojalá que puedan remontar ahora. No he mirado la verdad cómo le ha ido en los talleres integrados. O sea, vi el primero, que igual les había ido más o menos bien. Así que yo creo que es posible que todos aprueben entre prueba 2 y proyecto, más los talleres. Denme un segundito. Ya. Ayer me preguntaron del proyecto de la pregunta 5, que me parece que es la que más les complica en general, que es lo normal en todo caso. Esa es como la que se lleva el peso teórico del taller. Eh, pero yo creo que mejor no la veamos al tiro porque igual falta gente, ¿no? Mientras más ojos hayan, mejor. Yo creo que podría ser o al final de esta clase, porque ahí se van sumando, o podría ser en el módulo siguiente, quizás. Ahí podemos conversar un poco de esa pregunta. Entonces, ahora nos tocaría, según el cronograma, el 7.2, taller global 7.2. Así que vamos a compartir. Bueno, comentarles que si es que si es que lo habían bajado antes el taller global 7.2, bájenlo de nuevo, porque lo subí ahora en la mañana otra vez, que les subí un archivo equivocado. O sea, no equivocado, pero una versión que era muy larga y como que faltaba resumirla un poco. Así que bajen este, tiene que tener solo 3 páginas, el otro creo que tenía como 5, la versión anterior. Y que la tuve arriba varios días, me di cuenta hoy día en la mañana que estaba mala la versión. Entonces, si la bajaron antes, va a ser más larga, tener como 4 al menos, 4 o 5 páginas. Ya, así que bajen esta. Ya, entonces, el taller 7.2, como dice acá, principalmente es para determinar si un campo vectorial, eh, que los campos vectoriales son estas funciones que van de Rn en Rn, es o no conservativo, ya que conservativo significaba, o sea, un campo es conservativo cuando es el gradiente de alguna f chica, ¿sí? Un campo vectorial f grande
es conservativo si solo si existe una función f chica de la cual, o tal que el gradiente de esa f chica es la f grande con la que es la que se lleva el nombre de conservativo. Pero ahora la idea es que veamos eso usando teoremas de integrales de línea, que eso se puede llegar a comprobar de otras formas, que en general pueden ser como más rápidas que... Ayer nosotros lo hicimos de una forma, que fue integrarla, parcialmente respecto a x, parcialmente respecto a y, eh, que es como a la mala en el fondo, y ahí encontrábamos la función potencial, que era la función f chica. Pero existen otras maneras de comprobar que es conservativo sin necesidad de encontrar la f chica, ¿ya? Porque los campos conservativos tienen muchas propiedades, eh, entonces a veces uno quiere saber si es conservativo o no, no importa la función potencial, ¿ya? Obviamente si la quieren, ahí sí están medio obligados a integrar la función f grande. O sea, claro, o sea, integrarle las coordenadas de la f grande para encontrar la f chica. ¿Ya? Así que vamos a partir recuperando un teorema importante, mejor dicho, un teorema fundamental, que es el teorema fundamental del cálculo, que es una versión con gradiente de esto. Pero bueno, el teorema fundamental del cálculo, el segundo, si no me equivoco, bueno, a veces lo ponen con los nombres al revés, el 1 y el 2 los cambian de orden, pero este para mí es el segundo teorema fundamental del cálculo. Nos decía que la integral entre a y b de una f' es igual a f de b menos f de a. ¿Qué nos están diciendo acá en el fondo? Que ay, lo clásico, lo que uno usa todos los días, o sea, no todos los días, pero cada vez que uno va a calcular integrales usa este teorema sin darse cuenta, que esto de, yo tengo la integral de una f de x chica, entonces yo quiero calcularla y está entre a y b. ¿Qué es lo que hago yo? Busco una primitiva f grande y esa primitiva la evalúo entre a y b. Ese es el segundo teorema fundamental, que aquí está escrito, bueno, la f chica es f', la f' de la f grande derivada. Y f de x evaluado entre a y b es f de b menos f de a. Así que eso es lo que nos decía aquí. Este es el segundo teorema fundamental del cálculo. Cuando ustedes hacen esto, están usando el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacer un análogo a este teorema. ¿Ya? Sin embargo, no va a ser con derivadas, por supuesto, sino que va a ser, como dice acá, si pensamos en el vector gradiente como de una función de varias variables, como un tipo de derivada de f, porque igual no es muy loco pensar en eso, si el gradiente al final es un vector que tiene las derivadas de la f. Bueno, si de tres variables, por ejemplo. Entonces igual el gradiente es un tipo de derivada de la f, solo que vectorial, ¿cierto? Y parcial en cada coordenada. Entonces podemos considerar el siguiente teorema fundamental, cuando se le pone nombre a este teorema se le llama teorema fundamental, pero de las integrales de línea. ¿Ya? Eh, y bueno, dice lo siguiente. Si ustedes tienen una curva suave definida por una función vectorial R de t, es decir, está la curva y tenemos la parametrización que va entre A y B, o sea que para t igual a es el punto inicial de la curva, para t igual b es el punto final de la curva, y sea f una función derivable de dos o tres variables. Bueno, esto en verdad es para más variables, pero nosotros lo vamos a usar en 2 y 3, ¿no? Ya sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente es este símbolo que es nabla f, y su vector gradiente es continuo, entonces pasa esto. Esto es una versión más sofisticada del teorema fundamental, porque fíjense que el teorema fundamental decía que la integral de la f grande derivada era igual a la f grande evaluada en b menos la f grande evaluada en a. Esto, si se fijan, lo único que está haciendo es cambiar la función derivada, la está cambiando en el fondo por el gradiente de f. Ya, bueno, aquí estamos usando f chica.
De hecho, acá podríamos dar este teorema con f chica para que se parezca nomás, para que se parezca en la notación. No siempre trata de dar la notación más parecida. Ya, ahí está el teorema, el TFC clásico, ¿sí? Y acá está la versión de integrales de línea. Entonces, el f' se cambia por un gradiente de f. ¿Ya? Obviamente el dx ahora ya no es un dx, es un dr, que es respecto a la curva. Y la función evaluada al final menos la función evaluada al principio. ¿Ya? Aquí tenemos la curva. Va a ser la función evaluada en el punto final de la parametrización menos la función evaluada en el punto inicial de la parametrización. O sea, f de rb menos f de ra. ¿Ya? Yo sé que está escrito aquí al lado, pero es para hacer simplemente el énfasis en que la derivada de la función acá se entiende como un gradiente. Antes se integraba entre a y b porque bueno, ahí estaban definidas, en intervalos solamente estaban definidas las integrales, y ahora es sobre la curva, ¿ya? Pero esto era lo mismo, o sea, es punto final menos punto inicial. Evaluado arriba menos evaluado abajo. Acá igual es punto final menos punto inicial. Solo que ahora no es arriba y abajo, sino que como la curva es así, entonces la función va evaluada en el punto final menos en el punto inicial. ¿Ya? Eh, Eso. En el fondo igual, en algún sentido, se podría pensar que la integral sobre la curva como que se están eliminando con el gradiente, y por eso me está dando la función. Ya, así que este teorema ayuda harto para calcular integrales de línea de algunos campos, sobre todo cuando los campos son vectoriales. Porque ahora, como dice la observación, que de hecho yo creo que esto es lo importante, lo que conecta bien con el teorema, si tenemos un campo vectorial conservativo F, es decir, nuestro campo F, antes de la observación, fíjense que al final, aquí estamos calculándole de forma rápida la integral de línea a un gradiente. A los gradientes se les calcula súper rápido la integral de línea, porque la integral de un gradiente, la integral de línea de un gradiente, es la función f, de la cual tenemos el gradiente al lado, evaluado en el punto final menos en el punto inicial. Entonces las integrales de línea se calculan muy rápidamente para los gradientes. Entonces, si tenemos un campo vectorial que es conservativo, f, ¿qué quiere decir eso? Que el f es un gradiente, puede ser el gradiente de alguien, de alguna f chica. Entonces, para estos campos conservativos voy a poder usar el teorema, porque como f es conservativo, es decir, eh, el gradiente para alguna función escalar f, el teorema anterior nos dice que la integral del campo conservativo sería la integral de un gradiente, y por lo tanto va a ser la función potencial evaluada al final menos la función potencial evaluada al principio. ¿Ya? Depende solamente en el fondo del punto inicial y del punto final de la curva. ¿Ya? En el fondo están diciéndome, si queremos calcular esto, ¿se acuerdan que esta era una de las tantas notaciones para la integral de línea de un campo escalar? ¿Ya? Ahora, si ese campo escalar de ahí se le ocurre ser conservativo, ¿qué quiere decir eso? Que es el gradiente de alguien. Entonces, por el teorema fundamental, la integral de línea del campo conservativo va a ser simplemente la función potencial del campo conservativo evaluada al final, menos la función potencial del campo conservativo evaluada al principio. Ahí estoy usando, en el fondo, estoy poniendo ahí el AF, ¿no? Por la única diferencia. Ya, así que cuando ustedes quieran calcular una integral de línea de un campo, si es que ustedes logran verificar de alguna forma que ese campo es conservativo, entonces simplemente, bueno, van a necesitar la función potencial, y la integral de línea del campo conservativo va a ser la función potencial evaluada al final menos evaluada al principio de la parametrización. ¿Ya? Así que para este resultado en particular, sí es útil tener la función potencial,
porque para calcular la integral de línea del campo conservativo f necesito evaluar la función potencial al final de la parametrización menos al principio de la parametrización. ¿Ya? Pero ahí tenemos entonces una nueva forma de calcular, bueno, esta es una forma rápida de calcular la integral de línea en un campo cuando es conservativo, cuando no, no me sirve. Porque ahí la f no necesariamente es el gradiente de alguien, entonces no tengo cómo ocupar este teorema. ¿Ya? Como dice acá, en general, si f es un campo vectorial continuo, cuyo dominio es D, la integral de línea, es decir, esto, se dice independiente de la trayectoria si es que ocurre esto. Ya, para cualquier par de curvas, C1 y C2, que tienen los mismos puntos iniciales y finales. Haciendo un dibujito para entender la situación, las curvas C1 ni siquiera siguen la misma trayectoria. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, la C1 es así, y la C2 puede ser así. ¿Ya? Lo que tienen en común C1 y C2 es que tienen el mismo punto inicial y final. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen acá es que una función, o bueno, la integral de una función f, de un campo f, ¿ya? La integral de un campo f, ahí tengo la integral de línea sobre un campo f. ¿Ya? Esta integral de línea se va a decir que es independiente de la trayectoria si es que al yo aquí poner distintas trayectorias, ya sea C1 o ya sea C2, etcétera, pero siempre y cuando manteniendo que estas trayectorias tengan el mismo punto inicial y final, si la integral se mantiene siempre igual, independiente que yo cambie la curva, solo manteniendo punto inicial y final, entonces se dice que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Ya existen integrales de línea que son independientes de la trayectoria, o sea, uno puede tomar el camino que uno quiera para unir dos puntos, y uno al calcular acá sobre esta la integral del campo f, o sobre esta la integral del campo f, o sobre esta la integral del campo f, y dan todas iguales. ¿Ya? En ese caso el campo se llama, bueno, uno no le da el nombre al campo, le da el nombre a la integral del campo. Dice que la integral del campo es independiente de la trayectoria. ¿Ya? Y esto tiene que pasar para cualquier par de curvas que inicien y terminen donde mismo. ¿Ya? No basta con que hayan dos o tres que inicien y terminen donde mismo, en donde la integral sea igual, sino que sobre cualquier par de curvas que inicien y terminen donde mismo, la integral de línea tiene que ser igual. ¿Ya? Para decir que es independiente de la trayectoria. Ya, porque, bueno, el nombre es como bien sugerente, o sea, da lo mismo el camino que siguió, lo único que importó para el valor numérico de estas integrales es donde empezó y donde terminó. Por eso es independiente de la trayectoria. Ya, entonces, en consecuencia, las integrales de línea de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. Ya, eso salta semi a la vista, porque tampoco es tan obvio, pero haciendo unas rayas ya uno se da cuenta que entonces los campos conservativos tienen integral de línea independiente de la trayectoria. ¿Ya? Veamos por qué. Supongamos que f es conservativo. ¿Qué quiere decir que es conservativo? Que ya esto. ¿Ya? Es conservativo. Conservativo. Ya, entonces, como f es conservativo, voy a tomar dos curvas C1 y C2 que tengan el mismo inicio y el mismo final, ¿ya? Pero son cualquier par de curvas, no tengo ninguna característica especial de ninguna de ellas. Ese es C1 y ese es C2. Entonces este es el RB y este es el RA. Donde termina la parametrización es donde empieza. Entonces para las dos trayectorias empiezan y terminan donde mismo. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular la integral de línea del campo conservativo, y como el campo es conservativo, bueno, primero la voy a calcular sobre C1.
¿ya? Como el campo es conservativo, entonces esta f es el gradiente de alguien, por lo tanto, esto de acá va a ser igual a la función potencial de esta f, evaluada en RB, menos evaluada en RA. ¿Ya? Eso me da la integral de línea de este campo conservativo. Y si yo lo calculo sobre C2, que es la otra trayectoria, como el campo es conservativo, puedo usar el teorema fundamental, entonces también va a ser f de RB menos f de RA. Y como la curva C1 y C2 tienen igual punto final e inicial, estas dos cosas son iguales. ¿Ya? Fíjense que la única característica especial que usé de C1 y C2 es que parten y terminan donde mismo. Me dio lo mismo en la trayectoria. ¿Ya? Entonces, es por eso este hecho de acá, de que las integrales de línea de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria, es porque sobre los campos conservativos yo puedo usar este teorema. Entonces, basta con que las curvas sobre las cuales estoy calculando la integral de línea tengan el mismo punto final e inicial, porque la función potencial se ve evaluada en esos dos puntos nomás. ¿Sí? O sea, yo quiero calcular esto, pero al final depende solamente de quién es el punto final de la trayectoria y quién es el punto inicial. ¿Sí? El resto de puntos dan lo mismo. ¿Ya? Entonces, los campos conservativos, como son gradientes de alguien, pueden ocupar este teorema y por ende sus integrales de línea son independientes de la trayectoria. O sea, basta solamente, o sea, lo único que importa es el punto inicial y final. ¿Ya? Para estos casos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Súper. Ya, bacán. Ya, pues entonces, bueno, este es un recuerdo. Ya habíamos definido qué significaba que una curva sea cerrada. Una curva era cerrada cuando el punto final y el inicial son iguales. O sea, en términos muy simples, eso. ¿Sí? Si C está parametrizada por R de T, entonces C es cerrada si y solo si el punto inicial es igual al punto final. ¿Ya? De la trayectoria. Entonces, pasa algo con estas curvas cerradas. Pasa algo importante, o sí, algo importante con estas curvas que son cerradas. Bueno, como dice acá, la integral de un campo va a ser independiente de la trayectoria, si y solo si la integral de línea del campo es cero para toda curva cerrada. ¿Ya? Y fíjense que, bueno, como dice aquí abajo en particular, si f es un campo conservativo, entonces la integral de línea sí va a ser cero para toda curva cerrada. ¿Ya? ¿Por qué? Si f es conservativo, a ver, si f es conservativo, o sea que f es igual al gradiente de alguien, ¿ya? Y yo quiero calcular la integral de línea sobre una curva cerrada C, ¿ya? Esta es cerrada, ¿ya? De este campo conservativo. Entonces, como el campo es conservativo, puedo usar el teorema fundamental, entonces esto va a ser f de RB menos f de RA, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que la curva es cerrada. ¿Qué quiere decir que es cerrada? Que el punto, bueno, es así, pues. Entonces, el R de B es el mismo punto que R de A. Entonces aquí la función potencial se va a ver evaluada dos veces en el mismo punto, o sea, esto va a ser cero. Entonces, si el campo es conservativo, o sea, si el campo vectorial es conservativo, la integral de línea va a ser cero. ¿Por qué? Porque, por lo que hicimos acá, pues, la f, como es el gradiente de alguien, eh, esta integral va a ser igual a esa función potencial evaluada al principio y al final, pero son el mismo punto, entonces va a dar cero.
Ya, pero bueno, esto en general es, o sea, no es una condición necesaria que el campo vectorial sea conservativo para que la integral sea cero, sino que basta con que sea independiente de la trayectoria para que la integral, o sea, sí, eso, basta con que sea independiente de la trayectoria para que la integral sea cero. Este es un caso particular. Ya, pero se fijan que los campos conservativos van cumpliendo todas las cosas que nos van apareciendo. Son independientes de la trayectoria, tienen integral de línea igual cero sobre las curvas cerradas, ¿ya? En todo caso, este teorema nos dice, al final, nos resume un poco la vida, porque nos dice que la integral sea independiente de la trayectoria es 100% lo mismo, equivalente a que tenga integral de línea cero sobre las curvas cerradas, ¿ya? Eh, la demostración igual es simple, porque a ver, aquí nosotros de hecho ya podríamos pensar que tenemos un lado demostrado, porque antes habíamos dicho algo de los conservativos. Ah, no, no, miento. No, no, la demostración no es tan sencilla. No es tan directa. Ya, pero sí, sí nos dicen que la integral de línea es independiente de la trayectoria, sí, solo si la integral de línea es cero sobre las trayectorias cerradas. Y por supuesto que los campos conservativos cumplen las dos. ¿Ya? Siguiente teorema. Esta clase tiene como 5 teoremas, pero que están súper conectados. Uno los puede ir siguiendo como paso a paso. De hecho, están ordenadas de tal forma que se pueda seguir la implicancia. Hay que saber qué cosa implica qué cosas son equivalentes, porque al final varias de estas van a terminar siendo equivalentes. Eh, bueno, ya dijimos eso, entonces teorema 3. CAF, un campo vectorial continuo sobre una región conexa. Ya, aquí le estamos agregando algo. Ahora el campo vectorial no es conservativo, ¿ya? Sino que solo es continuo, que es mucho menos que ser conservativo. Ser conservativo es mucho más especial, es mucho más, son mucho menos las funciones son mucho menos los campos vectoriales que son conservativos. Continuo hay millones. ¿Ya? Entonces, CAF es un campo vectorial solamente que es continuo, pero le estamos agregando que su dominio sea conexo. ¿Qué significa que el dominio es conexo? Que todo par de puntos dentro del dominio pueden unirse por una trayectoria que está completamente contenida en el dominio. Conexo es como que está conectado consigo mismo el dominio. Por ejemplo, algo que no es conexo es algo así. Porque todo esto podría ser D. Ese dominio no es conexo porque no todo par de puntos se pueden unir a través de una trayectoria que está 100% contenida en D. En cambio, algo que sí es conexo, eso. ¿Por qué? Porque todo par de puntos yo los puedo conectar siempre a través de una trayectoria en D. De hecho, algo así también es conexo, porque si tengo un punto acá y un punto acá, igual siempre hay una trayectoria 100% contenida en el conjunto que une los dos puntos. ¿Ya? Así que conexo es que está como conectado consigo mismo. Puede tener hoyitos entre medio. O sea, puede ser algo así. Este conjunto, o sea, considerando esa parte, por supuesto, eso igual es conexo, porque si yo tengo un punto acá y tengo otro punto allá, igual existe una trayectoria contenida 100% en el conjunto que une los dos puntos, ¿ya? Conexo es eso, que está conectado. De hecho, disconexo es cuando ya hay como una separación. Hay algo que no me deja cruzar, digamos, hay como un río ahí en alguna parte. ¿Ya? Así que esto es disconexo, esto es conexo, esto es conexo, esto es disconexo y eso también es conexo. ¿Ya? Esa definición tiene como sus variaciones más teóricas, pero para nosotros basta con esa intuición. ¿Ya? Entonces, F es un campo vectorial que solo es continuo, no necesariamente es conservativo, pero le estamos agregando una condición a su dominio que sea conexo y que sea abierto, un conjunto abierto también. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, si tenemos una función f con dominio conexo y abierto, eh, si su integral de línea es independiente de la trayectoria, entonces f va a ser conservativo. ¿Ya? Ahí igual se pone interesante la cosa, porque con esas condiciones podemos ahora sí asegurar que el campo vectorial es conservativo.
llegamos por otro camino totalmente distinto a concluir que el campo era conservativo. ¿Ya? Porque hay que ir acordándose de ciertas cosas. Por ejemplo, integral, digamos, integral independiente. ¿Ya? Integral indep era lo mismo que integral igual 0 sobre cerradas. ¿Ya? Sobre cerradas. ¿Ya? Entonces, y yo sé que los campos conservativos tienen integral independiente, tienen integral 0 sobre las curvas cerradas. Entonces, pero a mí me gustaría, en el fondo, si yo tengo un campo que es conservativo, ¿ya? Si f es conservativo, entonces va a tener integral independiente, va a tener integral 0 sobre curvas cerradas, pero a mí me gustaría como devolverme. En el fondo, si yo tengo una integral que es independiente, o lo que es lo mismo, si tengo una función que tiene integral 0 sobre curvas cerradas, ¿qué condición le tengo que agregar para poder también asegurar que es conservativo? ¿Se fijan? Porque conservativo implica estas dos cosas, implica independencia y que es cero la integral bajo curvas cerradas. Entonces a mí me gustaría ver el recíproco. ¿Qué le tengo que agregar a esto para que también yo pueda asegurar que el campo es conservativo? Y eh, aquí está la condición máxima, ya que con esto solito no puedo asegurar que el campo es conservativo, pero si le agregamos que el D sea conexo y abierto, ¿ya? Entonces, bueno, y que el F sea continuo. ¿Ya? Sumando estas dos hipótesis que no son muy poderosas, pues no son muy difíciles de cumplir. Si le agregamos estas dos condiciones a que la integral sea 0 sobre cerradas o que lo que es lo mismo, que la integral sea independiente de la trayectoria, entonces ahí sí ya voy a poder asegurar con todo ese paquete de hipótesis que el campo es conservativo. Y bueno, ahí voy a tener voy a recuperar todos los teoremas para las funciones que cumplen esto. ¿Ya? De hecho, cuando estamos trabajando sobre una región que es conexa, abierta y el campo es continuo, estas tres cosas son iguales, po. Independiente de la trayectoria va a ser lo mismo que la integral es 0 sobre cerradas y que es conservativo, cuando se tiene ya esto de frentón. ¿Sí? Entonces, esa es la figura. Yo creo que esto resume un poco lo que hemos visto. Conservativo implica todo esto al tiro. ¿Sí? Y al revés, estas dos cosas le tenemos que sumar estas dos condiciones para que recién impliquen que el campo es conservativo. ¿Ya? O sea, igual esto prueba en el fondo que hay más campos F que cumplen esto de la independencia y de las curvas cerradas que campos conservativos. Porque a los campos que cumplen esto le tengo que agregar condiciones para que sean conservativos. O sea, el conservativo es un conjunto más especial, más particular de campos, ya que cumplir estos. De hecho, la figura así como sería, están los conservativos, más afuera estarían los continuos, o sea, no, los que tienen, o sea, y más afuera estarían los que cumplen estas condiciones de que son, de que esto es independiente, por ejemplo. Es así. ¿Sí? Porque acuérdense que los independientes con los que tienen curva, o sea, que los que tienen integral 0 sobre cerrada son lo mismo. Entonces, así sería la figura. Los conservativos son más especiales. Entonces, a estos de acá yo le agrego eso de que el dominio sea conexo y que sean continuos, y ahí recién obtenemos el conjunto de conservativos.
¿Ya? Entonces, más relaciones que se van cumpliendo. Vamos a sacar eso de ahí. Teorema 4, vamos ya. Dice, si F es ese campo, ya aquí estamos en el caso particular de R2, ya es un campo vectorial que ya se sabe que es conservativo, o sea, es el caso más especial, donde P y Q tienen derivadas parciales continuas, que son las funciones componentes. ¿Ya? Está la P y la Q, que son sus funciones componentes. Entonces se sabe de ella que tienen derivadas parciales continuas de primer orden sobre un dominio D. ¿Ya? Entonces, en la totalidad del conjunto D, se tiene esta igualdad de las derivadas parciales. El recíproco de este teorema en general no es cierto. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que cuando F es P, Q y es conservativo, ¿ya? Si a eso le agregamos que, que las derivadas parciales de primer orden son continuas, o sea, a esto agreguémosle que P, Q tienen derivadas parciales continuas, eso se llama C1, ¿se acuerdan? Cuando una función es derivable una vez y esa derivada es continua, se dice que es C1. Entonces, estas son C1. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas son continuas y que sus primeras derivadas también son continuas. Entonces, si tenemos estas dos cosas, que f es conservativo y que sus funciones componentes son C1, o sea que tienen primeras derivadas continuas, eso implica que de P de I, o anotémosla con la otra notación, que la derivada de P, que es esta, la primera función componente respecto a la segunda variable, es igual a la derivada de la segunda función componente respecto a la primera variable. ¿Ya? Y el recíproco de este teorema no es cierto. ¿Qué me está diciendo con eso? Que si yo tengo un campo F que cumple esto, entonces yo no puedo asegurar que el campo sea conservativo y que sus funciones componentes sean continuas, o sea, sean seguras. ¿Ya? O sea, la implicancia es solo por un lado. Los matemáticos siempre se preguntan por el recíproco, o sea, si A implica B, ¿será también cierto que B implica A? Y si no es cierto, ¿qué le tengo que agregar a B para que pueda implicar A? ¿Ya? De hecho, eso lo vamos a hacer en esta clase también. Entonces, esa es la figura. Si f es conservativo y sus funciones componentes son C1, yo puedo asegurar que su derivada P sub I es igual a Q sub X. ¿Ya? Sin embargo, si tengo un campo nomás, ¿ya? Un campo que cumple esto, que su derivada PI es igual a QX, entonces yo con eso no puedo asegurar que el campo es conservativo y sus componentes son seguros. ¿Ya? De hecho, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo de que el recíproco no es cierto. O sea, el hecho de que PI sea igual a QX no implica que el campo sea conservativo. ¿Ya? Aquí está el contraejemplo. Contraejemplo del recíproco. O sea, este es como la piedra en el zapato que no deja que este hecho implique el de arriba también. Porque hay uno que hay al menos una función que sí cumple esto, pero que no cumple lo de arriba. ¿Ya? Y es esta función, este campo, porque este campo vectorial tiene esas Q sub I, o sea, tiene esa P y esa Q, ¿cierto? Sus funciones componentes. Si uno deriva esto, deriva este respecto a Y y este respecto a X, ambas son iguales. O sea, ahí estamos teniendo un campo vectorial solamente, que cumple esto. ¿Ya? Sin embargo, si uno considera la curva cerrada x cuadrado más y cuadrado igual 1, la integral de línea sobre esa curva no da 0, da 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos usando como la lógica que vieron en álgebra, pero tratando de no verlo ya como materia, sino que como lógica, porque se supone que la lógica es para que uno la interiorice. Porque uno, ¿qué sabía? Que f conservativo implicaba todo, ¿cierto? Una de las cosas que implicaba era que la integral de línea sobre curvas cerradas era 0. O sea, una de las tantas cosas que implicaba ser conservativo era que la integral de línea sobre curvas cerradas era 0. Entonces aquí estamos usando el hecho de que si tenemos un campo
que no cumple con tener integral 0 sobre curva cerrada, entonces no puede ser conservativo. Estamos usando en el fondo esto, eso de ahí es de la forma P implica Q. Conservativo implica integral 0 sobre cerradas. ¿Ya? Entonces eso es equivalente a que no Q implique no P. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un campo que no tiene integral 0 sobre todas las curvas cerradas, entonces es imposible que sea conservativo. ¿Por qué? Porque los conservativos siempre tienen integral 0 sobre curvas cerradas. ¿Ya? O sea, integral no 0, la integral no es 0 para todas las curvas cerradas, eso implica al tiro que el campo no es conservativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los campos conservativos siempre tienen integral 0 sobre curvas cerradas. Entonces, si es que hay una curva cerrada en donde la función f, donde el campo no tiene integral 0, imposible que sea conservativo. Eso es lo que están ocupando acá. Este campo f tiene al menos una curva cerrada en donde su integral de línea no es 0. ¿Ya? Y lo que yo sé es que los campos conservativos siempre tienen integral de línea igual 0 sobre las cerradas. Por lo tanto, como esta tiene una curva cerrada en donde la integral no es 0, no es conservativa. O sea, ahí estamos mostrando el recíproco de lo que habíamos dicho arriba. El recíproco, o sea, que estamos mostrando que el recíproco del teorema 4 es falso. Que si tenemos un campo que cumple esto, no basta con eso para que el campo sea conservativo y que las integrales y que las funciones sean C1. Aunque que la función sea un C1 no es lo importante, lejos lo importante es que el campo sea conservativo. ¿Ya? Así que el teorema 4 es solo para un lado. Si el campo es conservativo y sus componentes son C1, entonces se cumple esta igualdad de las derivadas. Pero si se cumple esta igualdad de las derivadas, yo no puedo asegurar al tiro que el campo es conservativo. Le voy a tener que agregar algo más. ¿Ya? Porque ya vimos que es falso. Este ejemplo me ayuda a ver que así solito no es real. ¿Ya? Entonces, no debía haber borrado lo que borré. Dijimos F conservativo implica, bueno, y PQC1, ¿se acuerdan? ¿Ya? Implica las derivadas parciales. Implica que PI igual a QX. Entonces, nosotros queremos ahora, y ya sabemos que al revés no es cierto, o sea, que un campo F cumpla esto no implica que va a ser conservativo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le tendré que sumar a esta condición para que sí implique que el campo sea conservativo? ¿Ya? Y eso es lo que nos va a dar el teorema 5, pero antes de leer el teorema 5 necesitamos una definición sencilla que es previa. Entonces, ¿cómo determinar si un campo vectorial es conservativo? O sea, supongan que yo tengo un campo F, ¿ya? Y ya sé que cumple esto, ¿sí? Entonces, ¿qué otra condición le tendré que agregar a esa igualdad para ahora poder sí decir que es conservativo? Porque ya vimos aquí en el ejemplo 1 que no basta con esto para que el campo sea conservativo. Entonces, la definición que necesitamos es la siguiente. Bueno, una curva simple ya la habíamos definido antes. Una curva simple es una curva que no se autointersecta. ¿Ya? Y una región simplemente conexa, esto no lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Esto es una simple no cerrada, porque bueno, no tiene el punto inicial y final no son el mismo, así que no es cerrada, y es simple porque no se autointersecta. Esta no es ni simple ni cerrada, porque sí se autointersecta y no junta los puntos inicial y final. Esta es cerrada, ¿cierto? Porque el punto inicial y final son iguales, pero se autointersecta, entonces no es simple. Y este es el caso más hermoso, que es cuando es simple y cerrada, ¿ya? Entonces, esta es la definición que queremos. Ahora, nosotros habíamos hablado de simplemente conexo. ¿Se acuerdan? O sea, habíamos hablado de conexo solamente, perdón. Que un conjunto era conexo cuando yo, dado dos puntos del conjunto, dado cualquier par de puntos en el conjunto, yo siempre podía encontrar una trayectoria 100% contenida en el conjunto que uniera esos dos puntos. Eso era conexo. ¿Ya? Ahora vamos a definir simplemente conexo. Bueno, aquí está la definición.
es una región que es conexa, o sea, tiene que cumplir la definición de conexa, ¿ya? Pero no solo eso, sino que algo más, tal que toda curva simple, o sea, toda curva que definamos dentro, bueno, toda curva simple cerrada dentro de este conjunto, o sea, toda curva de este estilo, tiene que contener solo puntos de D. ¿Ya? Eso es que sea simplemente conexo. O sea, bueno, y aquí nos dan estos ejemplos. Entonces, toda curva simple cerrada tiene que contener solo puntos de D. Entonces, si se fijan, bueno, este no es simplemente conexo porque ni siquiera es conexo. ¿Sí? Es disconexo. Existe esa definición también. ¿Ya? Este no es simplemente conexa porque ni siquiera es conexa. Este no sería, este sí es conexo, ¿cierto? Claro, estos dos sí son conexos, sin embargo no son simplemente conexos, porque igual yo puedo definir, por ejemplo, esa curva simple y sí tiene puntos que no están en el conjunto, ¿ya? Y este tampoco es simplemente conexo porque yo puedo definir esa curva y esa curva sí agarró puntos que no están en el conjunto. Y este sí es simplemente conexo porque aquí yo puedo definir la curva cerrada que yo quiera. Y siempre voy a estar agarrando solo puntos del conjunto. ¿Ya? Para nosotros, o sea, esta definición de simplemente conexo es mucho más teórica, pero es mucho más teórica porque también se aplica a conjuntos más raros, o sea, como de n dimensiones o de infinitas dimensiones. Entonces, la definición teórica es mucho más abstracta. Nosotros estamos viendo esta aplicada a R2. En R2, simplemente conexo significa esto que estamos viendo acá. Ya lo que pasa es que un matemático más purista, podríamos decir, que ve esta definición y se agarra cabezazos contra la pared, porque la definición es mucho más grande que esa, pero aplicada a R2, sí es equivalente a lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? De hecho, así como ya, así como antipurista, que no es simplemente conexa, es que no tiene ni hoyitos ni separaciones. ¿Sí? O sea, la simplemente conexa no tiene separaciones, no tiene cortes, y tampoco tiene hoyitos, sino que es muy conectada. ¿Sí? No hay nada entre medio que no esté conectado con el resto. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando delante, fíjense que aquí tengo F, que es un campo vectorial. Espérenme, antes de... Habíamos dicho F conservativo con ser más P, Q. A ver, es que P, Q C1 va a ser parte del contexto. ¿Ya? F va a ser P, Q. ¿Ya? Y vamos a suponer de frentón que P, Q son C1. Eso se tiene casi siempre. Que sean continuos y que sus primeras derivadas también sean continuas. Entonces, bajo este contexto, lo que nos decía el teorema 4 es que F conservativo implica la igualdad de las derivadas, ¿se acuerdan? Esto. F conservativo implica que PI es igual a QX. ¿Ya? Sin embargo, para allá no era cierto, porque mostramos una función que tenía P, Q, C1 y que cumplía la igualdad, sin embargo el campo no era conservativo. Entonces, para allá, lo que le vamos a tener que agregar a esto, además de que cumpla esto, es que su dominio sea simplemente conexo. Si el dominio del campo es simplemente conexo y además se cumple esta igualdad de las derivadas, ahí vamos a poder decir que el F es conservativo.
¿Ya? Esa es la condición extra, que el D sea simplemente conexo. Entonces, si estamos trabajando, o sea, si digamos el D simplemente conexo lo agregamos como parte del contexto, o sea, nuestra función f tiene p, q C1 y su dominio es simplemente conexo, entonces conservativo es equivalente a que cumplan esa igualdad dentro de ese contexto. Ya, ese es el teorema entonces que viene aquí abajo. Dice, sea f un campo vectorial sobre una región que es simplemente conexa. Supongamos que p, q tienen derivadas continuas de primer orden, y entonces ahora están cumpliendo esto, que pi es igual a qx en toda la región D. Entonces, bajo esas condiciones, sí podemos asegurar que el campo vectorial es conservativo. ¿Ya? Entonces, a veces los matemáticos hacen eso, pescan esta parte, dicen ya, pero mejor pongámoslo como parte de, o sea, si quieren usar el teorema que se cumpla al tiro esto. Lo ponen acá. D simplemente conexo, F es P, Q son C1, y entonces el teorema podría decir, bajo esas condiciones, conservativo es lo mismo que cumplir eso. Cuando el dominio es simplemente conexo y P, Q son C1, conservativo es lo mismo que cumplan eso. ¿Ya? Entonces esa es la condición que me asegura la implicancia para el lado complicado, para el lado difícil, que era que esto implique que sea conservativo. Ya, entonces tenemos otro criterio más para ver que un campo es conservativo. ¿Ya? Y después acá, bueno, estos teoremas, la gracia que tienen es que muchas veces me pueden ahorrar cálculo, porque puedo demostrar de 1000 formas de que un campo es conservativo. Entonces, ahí obviamente depende el ejercicio que uno esté haciendo, cuál va a ser el que me va a servir si es que quiero demostrar que un campo es conservativo. ¿Ya? Eh, o a veces quiero verificar que un campo es conservativo para poder hacer otras cosas. Entonces, el ejemplo 2 nos da un campo vectorial, ya que este claramente, bueno, y está definido sobre R2. Si se fijan acá, este campo es continuo, este sería P y Q, ese es P y ese es Q. Claramente son C1, porque son continuos y sus derivadas son continuas, y R2 obviamente es simplemente conexo. ¿Sí? Porque es todo R2, lo que une ahí va a estar siempre dentro de R2. Entonces, bajo estas condiciones, ser conservativo y cumplir esta igualdad de las derivadas parciales es equivalente. ¿Ya? Entonces aquí nos dicen, bueno, darse cuenta que la derivada respecto a y es 2x de la p, ¿ya? Y la derivada de la q respecto a x es 2x también. Entonces, como la función tiene sus componentes C1 y además su dominio es simplemente conexo, como se cumple esta igualdad de las derivadas parciales, entonces se tiene que el campo es conservativo. Entonces fíjense que de puro mirar esto, porque esto ya es rápido de hacer, pues uno no tiene que hacer muchos cálculos, uno mira y dice, ya, esta es continua, sus derivadas son continuas. Esta es continua, su derivada es continua. Este dominio claramente es simplemente conexo, así que lo único que me falta hacer es tomar esta derivada respecto a y fijarse que sea igual a la derivada de este respecto a x, y ya con eso puedo asegurar que es conservativo por el teorema 5. ¿Ya? Es mucho más rápido. Porque si no hay que buscar la función potencial, ¿no? Esa es la otra para verificar que un campo es conservativo. ¿Ya? Así que esos son los contenidos del taller. Acá tenemos unos ejercicios. La primera pregunta es, ¿en qué hipótesis del último teorema falla el campo vectorial del ejemplo 1 que impide que sea conservativo? Esa es una buena pregunta. Porque fíjense que acá este campo, F, cumplía esto. ¿Ya? Y bueno, hay que mirar los dominios, ¿ya? Porque este no era conservativo.
Lo vimos ya. ¿Sí? Entonces, este campo, por algún motivo, en este campo yo no puedo aplicar el teorema 5, porque si lo pudiese aplicar, sí sería conservativo. Entonces, ¿en qué hipótesis falla que no lo deja ser conservativo? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. ¿Ya? Y la siguiente es, les dan esta ya es más de cálculo, hagan esta. La primera es, les dan esta función. Generalmente el dominio no lo dan, uno lo encuentra. El dominio es lo más grande, no más que donde no se indetermine. Ese es el dominio de nuestro campo conservativo. Ya nos dan este campo conservativo, ahí tienen que sacarle el dominio. Use los teoremas vistos para demostrar que el F es conservativo, o sea, en el fondo demostrarlo con los teoremas y no haciendo los cálculos. Después igual les piden que determinen la función potencial, ahí sí están obligados a hacer los cálculos. Y después consideren esta curva, coseno, 2 seno, y calculen la integral de línea de este campo sobre esta curva. ¿Ya? Y el ejercicio 3 les dan esa integral, que esto igual es una integral de línea, solo que aquí está escrito una de las tantas notaciones. ¿Ya? Esta era la notación P de X más Q de Y más R de Z. ¿Ya? Aquí el F, el campo es PQR. ¿Ya? Ese es el campo PQR. Entonces esa es una de las tantas notaciones para esto. F.dr, donde el dr era de X, de Y, de Z. ¿Ya? Si hacen esos cambios, esas dos cosas son lo mismo. Entonces es una integral de línea. Pero igual se puede, digamos, se puede calcular directamente así, no es necesario transformarlo a la notación f de r para poder calcularlo, se puede calcular tal como viene. De hecho, aquí igual esta notación igual tiene una gracia en algunos cálculos que quedan más sencillos. ¿Ya? Donde C es la curva parametrizada por eso, y que une los puntos 0, 0 y 0 menos pi 0. ¿Ya? Así que hagan esos 3 ejercicios. En este caso me gustaría que hicieran los 3. Y son las 9:32. Entonces les quería proponer que trabajaran, o sea, que en el fondo lo dejemos hasta acá, ¿no? Porque si les doy estos 8 minutos, igual después no lo vamos a alcanzar a hacer en este módulo, ¿ya? Así que eh, dejémoslo hasta acá y a las 10 retomamos y para resolver estos 3 problemas, que en este caso me gustaría resolver los 3 porque, bueno, aquí vamos a usar toda la materia del taller y no hemos resuelto uno con esta notación, así que me gustaría resolver una integral de línea con esta notación también. Pero les pido que ustedes lo intenten primero, ¿ya? Igual dejemos, o sea, yo voy a estar acá, pues, hasta las 9:40 al menos, eh, por si tienen alguna duda. Al empezar generalmente salen hartas dudas, así que empiecen hasta las 9:40, ahí yo les aviso y cortamos para el descanso y retomamos la... Ya, eso. Pueden comenzar a trabajar, yo voy a estar aquí la reunión va a estar abierta hasta las 9:40, eh, por si tienen preguntas. Ya, eso. Pueden comenzar más. Yo voy a estar aquí sin cámara, pero estoy aquí.
Ya chiquillos, a las 10, ya los demás salieron solitos, pero a las 10 retomamos.